Hay hombres que nacieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y tomaron la decisión más oscura posible. No fueron soldados, no fueron héroes, fueron armas humanas, construidas por el poder, el miedo y la lealtad ciega a organizaciones que marcaron épocas enteras. Sus nombres generan escalofríos, sus métodos redefinieron la brutalidad y sus historias, aunque incómodas, forman parte de una realidad que el mundo no puede ignorar. Hoy vamos a hablar de 8 individuos que figuran entre los sicarios más temidos de la historia del crimen organizado. Desde los callejones de Medellín hasta las autopistas sicilianas, desde los barrios de Nueva Jersey hasta los lujos de Los Cabos. 8 historias que se parecen en algo. Todas terminaron mal. Quédate hasta el final, porque el último sicario de esta lista hizo algo tan brutal, tan calculado, que los propios mafiosos que lo conocieron dijeron que era diferente a cualquier ser humano que hubieran encontrado antes. Prepárate, esto no es ficción. El chino Anthrax, el sicario influencer. José Rodrigo Arechiga Gamboa, nacido el 15 de junio de 1980 en Culiacán, Sinaloa. Un nombre que tardó en aparecer en los archivos policiales, pero que cuando lo hizo sacudió a México de una manera que nadie esperaba, no solo por su brutalidad, sino por su descaro. El chino Anthrax no era el clásico pistolero de las historias del narco. Era, en muchos sentidos, el primer sicario de la era digital. Mientras coordinaba operaciones de eliminación y controlaba plazas enteras para el cártel de Sinaloa, subía fotos a Instagram posando con armas de lujo, rodeado de modelos, con relojes que valían más de lo que una familia promedio ve en años. Era la ostentación del poder criminal convertida en contenido para redes sociales, y eso, paradójicamente, fue lo que lo hizo famoso, y lo que lo delató. Sus inicios dentro del crimen organizado no fueron espectaculares. A los 24 años, en 2004, entró a las filas del cártel de Sinaloa no como ejecutor, sino como guardaespaldas de Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, hijo del líder Ismael El Mayo Zambada. Creció dentro de la organización aprendiendo sus reglas, ganándose la confianza de los hombres más poderosos de México. Su apodo no fue casual. Según versiones que circulan dentro del mundo criminal, fue el propio Arechiga quien se describió a sí mismo como el virus del Anthrax. Una vez que entras en contacto con la bacteria, ya estás prácticamente muerto. Esa frase lo define mejor que cualquier ficha policial. En 2008, 2 eventos transformaron su carrera. Primero, la captura de Vicente Zambada. Segundo, la ruptura entre el cártel de Sinaloa y los hermanos Beltrán Leiva, que desató una guerra interna brutal. En ese vacío de poder, el chino Anthrax asumió el mando de los Anthrax, el brazo armado del cártel que respondía directamente a las órdenes de El Mayo Zambada. De guardaespaldas a jefe de pistoleros, en 4 años, sin titubear. Bajo su liderazgo, los Anthrax expandieron su presencia a Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua y Nuevo León. En 2013 recibieron una misión específica: impedir la entrada del cártel de los Zetas al territorio de Sinaloa. Una guerra más. En un país que ya estaba acostumbrado a contarlas, el grupo operaba con un método claro: eliminar rivales, exhibir los resultados y aterrorizar al territorio. Sus métodos operativos documentados incluyen ejecuciones en puentes públicos. El chino Anthrax era conocido por ordenar que los cuerpos de los rivales eliminados fueran colgados de puentes en Culiacán y ciudades vecinas para enviar mensajes de dominio territorial. En un solo fin de semana vinculado a operaciones de los Anthrax, el estado de Sinaloa registró al menos 20 homicidios, incluyendo 3 cuerpos colgados de un puente en Guamúchil y 8 personas ejecutadas dentro de una cancha de voleibol en Culiacán. Lo que distinguía al chino Anthrax de cualquier otro sicario de su generación era su relación con la fama. Mientras sus contemporáneos buscaban el anonimato para sobrevivir, él buscaba los focos. Sus publicaciones en Instagram se volvieron legendarias. Aviones privados, yates, fiestas en Los Cabos, armas de alto calibre exhibidas como trofeos. Compañía femenina que habría envidiado cualquier estrella de Hollywood. Era el narco-influencer antes de que ese término existiera. Interpol lo tenía en la mira. Las agencias mexicanas y estadounidenses lo monitoreaban. Pero él seguía publicando, como si las reglas no aplicaran para él. Como si la ley fuera algo que le pasaba a otros. En diciembre de 2013, mientras llegaba a los Países Bajos en un vuelo desde Ámsterdam bajo un nombre falso, Norberto Siqueiros García fue detenido por Interpol.
El hombre que presumía su vida criminal en redes sociales intentó cruzar una frontera internacional con un pasaporte falsificado. El descaro tenía un límite. Trasladado a Estados Unidos, se declaró culpable en mayo de 2015 ante un tribunal federal. Admitió haber coordinado el transporte de toneladas de mercancía ilegal, polvo blanco y hierba hacia territorio estadounidense y haber participado en actos de violencia relacionados con la organización. Fue sentenciado a 87 meses de prisión, pero obtuvo arresto domiciliario, una sentencia que muchos consideraron escandalosamente leve. En 2020, el chino Anthrax se fugó. Regresó a México, a su territorio, al mundo que conocía. 10 días después, el 15 de mayo de 2020, fue encontrado muerto en Culiacán. Los detalles del ajuste de cuentas nunca fueron completamente aclarados. En el narco, los traidores, o los que se vuelven un problema, no duran mucho. El virus del Anthrax, al final, encontró su antídoto. El macho prieto, el pistolero sin miedo. Si el chino Anthrax era el sicario de las redes sociales, Gonzalo Insunza, alias el macho prieto, era todo lo contrario. Un hombre de las sombras, de la acción directa, del gatillo sin vacilación. Un pistolero de la vieja escuela en un mundo que empezaba a cambiar. Las autoridades mexicanas y estadounidenses le atribuyeron formalmente cerca de 80 homicidios. Y en 2011, el gobierno de Estados Unidos lo incluyó en una lista oficial de los criminales más peligrosos de América del Norte. Nació en Culiacán y vivió en la colonia Morelos, uno de los barrios forjados en la dureza de Sinaloa. Era conocido por su tez oscura, de ahí su apodo, y por algo que las autoridades estatales y federales documentaron con alarma: el armamento que utilizaba. No hablamos de pistolas comunes, hablamos de fusiles Barrett calibre 50, capaces de atravesar vehículos blindados, granadas, bazucas. Era un hombre de guerra en el sentido más literal del término. Su posición dentro del cártel de Sinaloa era inequívoca: jefe de sicarios directo de Ismael El Mayo Zambada. Eso lo colocaba en la cima operativa del aparato armado de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Y el macho prieto no era un administrador. Era un ejecutor. En abril de 2008, junto a Manuel Torres Félix, desencadenó lo que la prensa mexicana llamaría la narcoguerra entre el cártel de Sinaloa y los hermanos Beltrán Leiva. Cuando la alianza entre ambas organizaciones se rompió, Insunza fue uno de los hombres que encendió la mecha. La ruptura fue devastadora. Las consecuencias, medidas en cuerpos, rebasaron cualquier cálculo previo. La matanza del estacionamiento. El 8 de mayo de 2008, en el estacionamiento de un centro comercial de Culiacán, un comando bajo sus órdenes ejecutó a 3 jóvenes: Edgar Guzmán López, de 22 años e hijo del Chapo Guzmán; César Ariel Loera Guzmán; y Arturo Mesa Cázares, hijo de la empresaria conocida como La Emperatriz. Durante el ataque se realizaron al menos 500 disparos de AK-47 y fue utilizada una bazuca que impactó en la pared de un local cercano, generando pánico masivo. Según el informe de la Fiscalía Federal, la operación fue coordinada por una célula bajo el mando directo del macho prieto. Si fue un error de identificación en la oscuridad o una jugada calculada dentro de la guerra interna, nunca fue aclarado del todo. En ese mundo, ese tipo de error no tiene corrección posible. En 2010 fue enviado a Mexicali como nuevo jefe de las células del cártel de Sinaloa en Baja California y Sonora. Desde ahí controlaba los flujos de mercancía ilegal hacia Estados Unidos, uno de los corredores más lucrativos del negocio criminal en toda Norteamérica. El 12 de diciembre de 2013, en Puerto Peñasco, Sonora, la suerte del macho prieto se agotó. Fuerzas federales mantenían un retén sobre la carretera federal cuando se desencadenó el enfrentamiento. Gonzalo Insunza cayó. No se rindió, no escapó, no negoció. Murió como vivió, con un arma en la mano y sin dar un paso atrás. Tenía alias alternativos: el MP, el 11, pero todos apuntaban al mismo hombre, un pistolero que convirtió el miedo en su principal herramienta de poder y que terminó siendo eliminado por la única fuerza que no podía comprar ni intimidar: el tiempo y las balas del Estado. La Barbie, el gringo que quiso ser narco. La historia del crimen organizado mexicano tiene pocos personajes tan paradójicos como Edgar Valdés Villarreal.
un estadounidense nacido en Laredo, Texas, en 1973, de origen mexicano, que cruzó la frontera para convertirse en uno de los narcotraficantes más buscados de México. Los agentes mexicanos lo apodaron la Barbie por su tez blanca, sus ojos claros y su apariencia, más cercana a un quarterback universitario que a un criminal, que contrastaba radicalmente con el perfil típico de un capo. Pero detrás de esa apariencia había un hombre capaz de una violencia que superaba a la de muchos de sus pares mexicanos. Y eso, en el mundo del narco, es decir, mucho. Sus primeros pasos en el mundo criminal no fueron en México. Comenzó distribuyendo hierba en Laredo a principios de los años 2000 y fue expandiendo sus operaciones hacia Nueva Orleans y Memphis. Pero el mercado estadounidense le quedó pequeño. Su ambición lo llevó a cruzar la frontera y aliarse con el cártel de los Beltrán Leiva, donde ascendió a una velocidad que dejó pasmados a sus propios compañeros. A través de esta alianza logró consolidar una red de distribución de polvo blanco que abarcaba Colombia, México y Estados Unidos. Según las autoridades estadounidenses, llegó a mover hasta 600 kilos de polvo blanco a la semana hacia territorio norteamericano, utilizando lanchas, aeronaves e incluso tráileres. También formó parte del cártel de Sinaloa durante un periodo de alianza estratégica. Los nombres con los que compartía estructura leen como un quién es quién del narco de los 2000: Joaquín Guzmán Loera, Ismael Zambada García, Heriberto Lascano, Miguel Ángel Treviño Morales. Fue el primero en grabar en video las sesiones de interrogatorio violento y ejecuciones de sus rivales y enviarlas a medios de comunicación. En diciembre de 2005, un video enviado al diario estadounidense The Dallas Morning News mostró a 4 presuntos miembros del Cártel del Golfo siendo sometidos a interrogatorio violento, confesando crímenes ante la cámara. Uno de ellos fue ejecutado en el video. La Procuraduría General de la República confirmó que detrás del material estaba Valdés Villarreal, una práctica que después se volvió el estándar de terror del crimen organizado en todo México. Entre 2003 y 2008, la Barbie y la Federación contrataron y entrenaron a miembros de la Mara Salvatrucha procedentes de El Salvador para operaciones en México. El resultado fue la aparición de escenas de violencia que hasta entonces no se habían visto. Cuerpos ejecutados de forma brutal, desmembrados y exhibidos en plazas públicas. La Barbie importó un modelo de violencia intimidatoria que redefinió los estándares del narco. Lo que no era público durante años y que documentos oficiales posteriores confirmarían es que la Barbie llevaba una doble vida que superaba cualquier ficción. Mientras movía toneladas de polvo blanco y financiaba ejércitos privados de sicarios, era también informante de la DEA. Ayudó a las autoridades estadounidenses a capturar a varios narcotraficantes, incluyendo de forma supremamente traicionera a su propio exjefe y amigo Arturo Beltrán Leiva. En el narco, esto tiene un nombre: suicidio aplazado. Solo que la Barbie sabía exactamente cuándo iba a caer y calculó su jugada de salida con precisión. En agosto de 2010, Valdés Villarreal fue capturado en México. En 2015 fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de 4 delitos de narcotráfico y 1 de lavado de dinero. En 2018 fue sentenciado a 49 años de prisión, evitando la cadena perpetua gracias a su colaboración con los fiscales. Pero su historia no terminó con la sentencia. Valdés Villarreal se convirtió en testigo clave en el caso contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, acusado de haber recibido sobornos millonarios de los cárteles. El gringo que quiso ser narco terminó siendo la pieza que ayudó a revelar la corrupción en los niveles más altos del gobierno mexicano. Y en 2022 desapareció del sistema penitenciario estadounidense sin explicación oficial. Su paradero, a febrero de 2026, sigue siendo un misterio sin resolver. Popeye, la mano derecha del patrón. Hay sicarios, y luego está John Jairo Velázquez Vázquez, nacido el 15 de abril de 1962 en Yarumal, Antioquia, Colombia. El hombre que respondía al alias de Popeye fue durante más de una década el ejecutor principal, el hombre de confianza y el brazo armado más activo de Pablo Escobar y el cártel de Medellín. Sus propias palabras, pronunciadas en múltiples entrevistas con medios de todo el mundo, son la medida de lo que fue capaz. 250 homicidios directos y más de 3.000 coordinados. No es una cifra extraída de archivos clasificados. Es una confesión voluntaria, pronunciada con una frialdad que helaba la sangre a quienes lo entrevistaron. Popeye no era solo un pistolero.
era un operador militar dentro de la estructura del Cártel de Medellín. Sus manos estuvieron detrás de algunos de los actos de violencia más memorables en la historia de Colombia. El homicidio de Luis Carlos Galán, candidato presidencial y enemigo declarado del narcotráfico, en agosto de 1989. El atentado al vuelo 203 de Avianca, derribado en pleno vuelo en noviembre de 1989, con el objetivo, frustrado, de eliminar al candidato presidencial César Gaviria. Murieron 107 personas inocentes. El atentado contra el edificio del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad en Bogotá, en diciembre de 1989, que dejó cerca de 70 muertos y más de 500 heridos. Estos no eran crímenes espontáneos. Eran operaciones militares ejecutadas con planificación, recursos y una frialdad que dejaba sin palabras a los investigadores. Popeye coordinaba hombres, financiaba acciones y ejecutaba órdenes directas del patrón. En 1992, tras la muerte de Escobar al año siguiente, Popeye fue capturado. Pasó 23 años y 3 meses en cárceles de alta seguridad colombianas. Salió en 2014 y se reinventó de una manera que generó un debate enorme. Empezó un canal de YouTube donde contaba historias del Cártel de Medellín, respondía a preguntas de seguidores y se presentaba como alguien que había encontrado la redención. Llegó a acumular cientos de miles de seguidores. Para algunos era un instrumento de justicia transicional, una voz que exponía la maquinaria del narco desde dentro. Para otros era la glorificación del crimen empaquetada en formato digital. El debate nunca se resolvió. En 2018 fue recapturado por extorsión y concierto para delinquir, vinculado a grupos criminales activos en Medellín. El hombre que dijo haber cambiado no había cambiado del todo. Murió el 6 de febrero de 2020 en el Instituto Nacional Cancerológico de Bogotá, vencido por un cáncer de esófago. El último hombre de Escobar se fue solo, en una cama de hospital, rodeado por la sombra de todo lo que hizo. Pinina, el sicario más peligroso que nadie conoce. Si Popeye fue la cara visible del aparato armado de Escobar, John Jairo Arias Tascón, alias Pinina, fue su columna vertebral. Nacido en 1961, criado en el barrio Lovaina de Medellín, medía apenas 1,54 metros. Su aspecto era tan poco amenazante que Escobar lo llamaba cariñosamente el Monito. Pero detrás de ese apodo afectuoso vivía el hombre al que el propio patrón consideraba su ejecutor más eficaz, su jefe de guerra, su arma más confiable. Pinina no es tan conocido como Popeye, no dio entrevistas, no tuvo canal de YouTube, murió antes de que el mundo digital existiera. Y esa invisibilidad, precisamente, lo convierte en el sicario más peligroso del que nadie habla suficiente. La historia de cómo Pinina entró al Cártel de Medellín es tan cinematográfica que cuesta creerla. Siendo adolescente, robó el reproductor de un vehículo estacionado cerca del cementerio de San Pedro en Medellín. El propietario del vehículo, resultó después, era un hombre conectado con Pablo Escobar. En la lógica del narco, robarle a alguien de Escobar equivalía a firmar una sentencia de muerte. Pero algo pasó en ese encuentro. El joven delgado de Lovaina, en lugar de suplicar, mantuvo la calma. Mostró algo que Escobar valoraba por encima de todo: frialdad. Y en lugar de eliminarlo, lo reclutaron. Ese robo fue el pasaporte de Pinina al 5º lugar en la jerarquía del Cártel de Medellín. Pinina no solo ejecutaba, planeaba. Era el jefe de una célula de sicarios conocida como Los Priscos y reunía 3 cualidades que lo hacían único entre los hombres de Escobar: inteligencia estratégica, control emocional absoluto y lealtad inquebrantable. Su participación en los actos más violentos del cártel está documentada. Organizó y financió el homicidio del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984, el primer golpe de estado simbólico del narco contra el gobierno colombiano. Estuvo detrás del homicidio del director del periódico El Espectador, Guillermo Cano, en 1986. Participó en el atentado al edificio del DAS en 1989, que dejó 52 muertos y más de 600 heridos. Se le atribuye también un papel en la planificación del atentado al vuelo 203 de Avianca, donde 110 personas perdieron la vida. Cuando Escobar estaba en guerra contra el Estado colombiano, era Pinina quien coordinaba el frente armado. Era el general sin uniforme de una organización que había declarado la guerra a un país entero.
En mayo de 1990, Escobar mismo le advirtió a Pinina que tenía que cambiar de ciudad de inmediato. Alguien cercano a él lo había vendido a la Policía Nacional. La información había llegado al bloque de búsqueda, la unidad especial creada específicamente para desmantelar el cártel de Medellín. Pinina no llegó a tiempo. El 13 de junio de 1990 fue abatido en un operativo policial en Medellín. Tenía 28 o 29 años. Su eliminación fue considerada por muchos analistas como un golpe tan significativo para el cártel como si hubiera caído el propio Escobar. Su lugar fue ocupado por hombres como Tyson y el propio Popeye. Pero nadie reemplazó realmente a Pinina. Algunos jefes militares son únicos, y su historia, enterrada bajo décadas de narraciones sobre Escobar, merece ser contada. Sammy the Bull, la traición que hundió a la mafia. Nueva York. La familia Gambino. La Cosa Nostra americana en su momento de máximo esplendor. Y en el centro de todo ese poder, un hombre apodado El Toro, Salvatore Sammy Gravano, nacido en Bensonhurst, Brooklyn, en 1945. Sammy Gravano es, sin duda, uno de los personajes más complejos del crimen organizado del siglo XX. No porque fuera el más violento, aunque confesó 19 homicidios, sino porque su decisión de romper el código de silencio más sagrado de la mafia, la omertá, cambió para siempre la historia del AMPA americano. Sus inicios fueron los de cualquier joven de los barrios italoamericanos de Brooklyn en los años 60. Pandillas callejeras, peleas de territorio, pequeños delitos. Pero Gravano tenía algo que lo diferenciaba: visión estratégica y la capacidad de actuar con absoluta frialdad en momentos de máxima presión. Esas cualidades lo llevaron a ascender dentro de la familia Gambino hasta convertirse en subjefe, número 2 de la organización, bajo las órdenes directas de John Gotti, conocido como el Don de Teflón, por su capacidad de escapar de todas las acusaciones legales. En diciembre de 1985, una operación que cambió el curso de la mafia americana tomó forma. Paul Castellano, el entonces jefe de la familia Gambino, fue eliminado frente al restaurante Sparks Steakhouse en Manhattan. El golpe fue planeado con precisión quirúrgica, y Gravano fue una pieza clave en esa conspiración. La eliminación de Castellano abrió el camino para que Gotti asumiera el control de la familia. Y Sammy the Bull, como subjefe, era el hombre que hacía funcionar la maquinaria detrás del trono. Coordinaba operaciones, gestionaba conflictos internos, ordenaba ejecuciones. Era, en todos los sentidos prácticos, el hombre que mantenía unida a la organización más poderosa de América. A principios de los años 90, el FBI había logrado colocar micrófonos en el despacho de John Gotti. Las grabaciones eran devastadoras. Y en esas cintas, el propio Gotti, el hombre al que Gravano había servido con absoluta lealtad, lo mencionaba de manera despreciativa, descargando responsabilidades sobre él y minando su posición dentro de la familia. Cuando el FBI presentó esas grabaciones a Gravano como parte de su estrategia de presión, el efecto fue fulminante. Sammy the Bull decidió convertirse en testigo cooperante del gobierno. Su testimonio en 1992 fue histórico. Subió al estrado y confirmó la posición de Gotti dentro de la familia Gambino. Detalló la conspiración para eliminar a Castellano y confesó 19 homicidios propios. Implicó a Gotti en 4 de ellos. Los abogados defensores intentaron desacreditarlo sin éxito. John Gotti fue condenado a cadena perpetua. El Don de Teflón cayó gracias a las palabras del hombre en el que más confiaba. El gobierno le ofreció a Gravano el programa de protección de testigos. Nueva identidad, nueva vida. Parecía el final de una historia, pero Sammy the Bull no sabía vivir de otra manera. En Arizona, bajo su nueva identidad, Gravano montó una lucrativa red de distribución de éxtasis. Su hijo Gerard se alió con un joven de 23 años, líder de la banda Devil Dogs. Llegaron a vender más de 30,000 pastillas y a recaudar aproximadamente $500,000 por semana. En febrero del año 2000, el operativo cayó. Gravano, su esposa Debra y casi 40 personas más fueron detenidos. El hombre que hundió a Gotti terminó siendo hundido por sí mismo. La mafia, al final, no necesitó vengar la traición. Sammy the Bull se encargó solo. The Iceman, el asesino que no sentía nada. Si existe una definición humana de la ausencia total de empatía, esa definición tiene nombre: Richard Leonard Kuklinski.
nacido el 11 de abril de 1935 en Jersey City, Nueva Jersey, apodado The Iceman, el hombre de hielo. Un título ganado no por metáfora, sino por método. Congelaba los cadáveres de sus víctimas para confundir a los forenses sobre la hora del deceso. Kuklinski no era miembro oficial de ninguna familia mafiosa. Era un contratista, un ejecutor freelance que trabajó durante décadas para las familias más poderosas de Nueva York y Nueva Jersey, incluyendo la familia Gambino, la familia de Cavalcante y otras organizaciones del crimen organizado. Y durante todo ese tiempo vivió una doble vida tan perfecta que su esposa e hijos nunca sospecharon nada. Su primer homicidio lo cometió a los 14 años. No fue un acto premeditado en el sentido clásico. Fue una explosión de violencia nacida en una infancia brutalmente traumática. Su padre lo golpeaba de forma sistemática, llegando a matar a uno de sus hermanos, que se canalizó hacia un exterior con consecuencias irreversibles. Lo que podría haber sido un episodio aislado se convirtió en un patrón. Kuklinski comenzó a sentir que la violencia era su idioma natural, su herramienta de poder en un mundo que siempre lo había tratado con brutalidad. En una parte de mi vida maté a la gente por nada. Solo porque alguien me miraba mal, lo eliminaba, lo acuchillaba, le disparaba, confesaría décadas después. A través de conexiones en el bajo mundo de Nueva Jersey, Kuklinski fue escalando como ejecutor a sueldo. Sus métodos eran brutalmente variados: armas de fuego, cuerdas, cuchillos, cianuro. Tenía una capacidad casi clínica para adaptar el método al contexto. No tenía preferencia emocional por ninguno. Todos eran igualmente indiferentes para él. Sus víctimas incluían deudores de apuestas, rivales internos de la mafia y figuras de mayor peso. Se le atribuye haber trabajado para Roy DeMeo, su jefe directo dentro de la estructura Gambino, y se afirma que participó en operaciones que involucraban a capos como Paul Castellano y Carmine Galante. Uno de los relatos más impactantes vincula a Kuklinski con John Gotti. Según su propia declaración, Gotti lo contrató para eliminar a un vecino suyo que había atropellado accidentalmente y dado muerte a su hijo de 12 años. Si la versión es cierta, ilustra perfectamente el tipo de servicios que Kuklinski prestaba, ejecuciones que la mafia no podía vincular directamente a su estructura. También se le atribuye un rol en la desaparición de Jimmy Hoffa, el famoso líder sindical cuyo paradero nunca fue confirmado. El método que le dio su apodo fue simple pero efectivo. Congelaba los cuerpos de sus víctimas durante meses y los depositaba posteriormente en lugares públicos. Los forenses, al analizar el estado del cadáver, calculaban mal la fecha de la muerte, haciendo imposible establecer la coartada. Era un truco de precisión forense que demostró funcionar durante años. Su caída llegó cuando el detective Pat Kane de la Policía Estatal de Nueva Jersey lo conectó con una serie de robos, y el rastro lo llevó hasta 5 homicidios sin resolver. Se infiltró un agente bajo cobertura, Dominic Polifrone, que ganó la confianza de Kuklinski fingiendo querer contratarlo para un nuevo trabajo. Todas las conversaciones fueron grabadas. En diciembre de 1986 fue detenido. En 1988, un tribunal lo condenó a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Solo podría salir en libertad a partir de los 110 años. Kuklinski confesaría posteriormente haber eliminado a más de 100 personas, aunque las estimaciones no verificadas llegan hasta 200 o más. Murió el 5 de marzo de 2006 en una prisión de Trenton, Nueva Jersey. Hasta el final mantuvo esa frialdad característica. El hombre de hielo se fue helado. El jabalí, la bestia de la Cosa Nostra. Para entender a Giovanni Brusca hay que entender primero qué era la Cosa Nostra siciliana en los años 80 y 90. Una organización capaz de desafiar al Estado italiano de forma abierta, de ejecutar magistrados, de hacer volar autopistas con 500 kilos de explosivos. Y Brusca no era solo un miembro de esa organización, era su arma más terrible. Nacido el 20 de febrero de 1957 en San Giuseppe Jato, Sicilia, Giovanni Brusca acumuló a lo largo de su carrera criminal un número de homicidios que desafía la comprensión. Confesó haber eliminado a más de 150 personas. Sus apodos lo dicen todo: Scanacristiani, Matacristianos, Uberru, el cerdo, en dialecto siciliano, Il cinghiale, el jabalí. 3 nombres, 3 formas de describir lo mismo: algo que no tiene compasión, que ataca sin previo aviso y que destruye todo a su paso. Brusca no llegó a la Cosa Nostra por accidente ni por necesidad económica. Nació dentro de ella.
Su padre, Bernardo Brusca, era ya un hombre de respeto dentro de la organización. Condenado posteriormente en el famoso maxi proceso instruido por el juez Giovanni Falcone. Crecer en esa familia significaba respirar los códigos, las jerarquías y los métodos de la mafia desde la infancia. Cuando llegó el momento, Giovanni Brusca no tuvo que elegir. Simplemente continuó el legado, pero lo escaló hasta un nivel que ni su propio padre habría imaginado. Se convirtió en jefe de la familia mafiosa de San Giuseppe Jato y en uno de los hombres del círculo más íntimo de Salvatore Totò Riina, el capo di tutti capi, el jefe absoluto de la Cosa Nostra en su época más violenta. Brusca formaba parte de un escuadrón de ejecutores que respondía directamente a Riina. En ese círculo la lealtad se medía en actos, no en palabras, y Brusca demostró la suya de la manera más brutal posible. Esta es la fecha que define a Giovanni Brusca, la que lo convierte en algo más que un asesino, en un símbolo de la capacidad del crimen organizado para atacar directamente al corazón del Estado. El juez Giovanni Falcone era el magistrado antimafia más importante de Italia. Había construido el maxiproceso que condenó a cientos de mafiosos, incluyendo al padre de Brusca. Era el hombre que más había golpeado a la Cosa Nostra en toda su historia. Y la organización decidió que tenía que ser eliminado de la manera más contundente posible. La operación fue milimétrica en su planificación. 500 kilogramos de explosivos fueron colocados bajo la autopista que une el aeropuerto de Palermo con la capital siciliana. El 23 de mayo de 1992, cuando el convoy de vehículos blindados que transportaba a Falcone se aproximó a la zona de Capaci, Brusca apretó el detonador. La explosión fue catastrófica. El juez Falcone, su esposa Francesca Morbillo, también magistrada, y 3 agentes de escolta perdieron la vida. Italia entera se paralizó. El atentado fue tan impactante que cambió la percepción pública sobre la mafia y generó una respuesta del Estado que aceleró el desmantelamiento de la cúpula de la Cosa Nostra. Brusca lo confesó todo. Fue él quien apretó el detonador. Lo declaró ante los jueces sin titubear. Entre los actos que se le atribuyen a Brusca, uno en particular genera un escalofrío que trasciende la lógica criminal. En 1996, ordenó la eliminación del hijo de un colaborador de la justicia, Giuseppe Di Matteo, que tenía 11 años cuando fue secuestrado en 1993. El niño estuvo retenido durante casi 3 años antes de ser ejecutado. La finalidad era presionar al padre para que retirara sus declaraciones ante la justicia. Este acto, quizás más que cualquier otro, define la dimensión moral, o la ausencia de ella, que caracterizaba a Brusca. El 20 de mayo de 1996, exactamente 4 años después del atentado de Capaci, Giovanni Brusca fue detenido en Sicilia. Tenía 39 años y tomó una decisión que en el mundo de la Cosa Nostra equivalía a una sentencia de muerte. Se convirtió en pentito, en colaborador de la justicia. Sus declaraciones fueron fundamentales en múltiples procesos, incluyendo investigaciones sobre las conexiones entre el Estado italiano y la mafia, uno de los capítulos más oscuros y controvertidos de la historia reciente de Italia. Fue condenado inicialmente a cadena perpetua, pero la figura del pentito en la legislación italiana permite reducciones de penas significativas. En mayo de 2021, después de 25 años de prisión, fue puesto en libertad condicional. La noticia generó una tormenta política en Italia. Familiares de las víctimas salieron a las calles a protestar. El debate sobre si la justicia transicional puede equilibrar crímenes de esa magnitud sigue abierto. En febrero de 2026, Giovanni Brusca ha completado su periodo de libertad condicional y ha obtenido la libertad plena. El jabalí de la Cosa Nostra, el hombre que apretó el detonador de Capaci, camina libre por las calles de Italia.